Un sonido, un mensaje, una radio, la perfecta compañía. Hola, 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 mis amados. Qué bueno que puedas estar ahí compartiendo con nosotros cada transmisión que realizamos desde Barrio Los Chañares. La localidad es Tanti, la provincia es Córdoba, la nación, República Argentina, la cual bendecimos, oramos y no nos cansamos de orar y clamar para que venga ese tiempo de refrigerio, para que el Señor pueda proveer de acuerdo a cada una de las necesidades. En este día es Shabbat. Shabbat Shalom para todos mis hermanos, los Bené Israel, pueblo del Eterno, a lo largo y a lo ancho de toda la faz de la tierra. El Shabbat, el día de reposo, como lo dicen los mandamientos. Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, hay 149 creo que son los versículos que nos hablan pura y exclusivamente de las características, de las cualidades y de las consecuencias por observar el día de reposo, el día de Shabbat. Así que en este día especial que comenzamos a transitar, día de sanidad, día de conexión a las cosas espirituales, día de descanso, reposo, eso habla la Biblia. Aún la Biblia lo dice, en el milenio existirá, es una señal. El día de Shabbat, el día de reposo. El Señor, Mesías, Yeshua, es el Señor, justamente el Adón del día de reposo. La Biblia lo establece y Mateo capítulo 5, versículo 17, lo dice bien clarito, el Mesías hablando. Y dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, dice Reina Valera. Otras versiones dicen, no he venido a cancelar, a invalidar, a echar por tierra, dicen otras versiones, la ley, la Torá, la instrucción del Eterno que le fue dada a Moisés. No vine a eso, sino no vine a cancelar, ni a abolir, ni a dejar sin efecto, sino que vine a darle el correcto cumplimiento. Otras versiones dice a complementar, otras versiones dice a completar, a dar el correcto cumplimiento. Así que te saludo y te bendigo, y desde esta preciosa localidad de Tanti seguimos compartiendo más y más palabra del Señor. Quiero invitarte, como cada oportunidad que tengo, a que te suscribas a nuestra página de YouTube, también en Facebook, que puedas darle me gusta, que puedas hacer algún comentario, compartir con otras personas, amigos, familiares, para que más personas puedan oír un mensaje de fe, un mensaje de la palabra del Señor. El conocimiento nos hace libres. Así que vamos a ir sin mucho preámbulo, vamos a la palabra del Señor. Venimos desarrollando un estudio sistemático, panorámico. Hay muchísimo para aprender, muchísima información. ¿Y qué sucede? Que de a poco vamos aprendiendo y vamos, claro, no siendo solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Ya la tengo a Carolina desde la provincia de San Juan. Bendiciones, siervo. Me dice muy buenas tardes. Shabbat Shalom, mi querida hija Carolina, para toda la familia establecidos en la provincia de San Juan. Un día de descanso, un día de reposo, un día de conexión a las cosas espirituales. Hay sanidad, hay liberación, hay descanso, hay refrigerio en este día especial. Mi versículo preferido, Isaías capítulo 58, 13 y 14. ¿Y sabe de qué habla? De un deleite, que la persona pueda llegar a deleitarse en este día especial, en este día Shabbat, en este día de reposo. Claro, dice que el Señor nos va a dar de comer del alimento que le dio a Jacob, dice, y también nos hará subir por las alturas de la tierra. ¿Qué quiere decir esto en resumidas cuentas? Llevarte a otro estado espiritual.
¿Por qué? Porque estás obedeciendo a la palabra del Señor. Así que Shabbat Shalom, si tal vez nunca has escuchado o no, nadie te había hablado de esto, bueno, podés estudiarlo. Éxodo capítulo 20 es el cuarto mandamiento. Dice, acuérdate del día de Shabbat, el día de reposo, dicen muchas versiones, para guardarlo, porque en 6 días el Señor hizo todo, y el séptimo día, desde ahora, desde la puesta del sol hasta mañana, la puesta del sol es el día de reposo, el día de Shabbat. Así que el Señor nos da el ejemplo en todas las cosas. Ya lo tengo a mi querido hermano Sergio Cajas, el Johnny, mi querido hermano, con mi mamá desde la provincia de San Juan, fieles oyentes y seguidores a cada una de nuestras transmisiones. Con Teresita dice, atentos, puede responder. Una pregunta. Si actualmente en Israel se guarda y cumple el día de Shabbat, abrazo. Claro, mi hermano. Sí, nos ha tocado, gracias al Señor, experimentar un día de reposo en Israel y verdaderamente es algo como un feriado total. ¿Viste el paro de allá? Bueno, allá es mucho más cerrado porque, claro, es una ley hasta el día de hoy y está vigente y no hay nadie en las calles. Los negocios están cerrados, los colectivos están detenidos, ni los ascensores funcionan. Así que es un día de espiritualidad, un día de reposo y es un mandamiento establecido dentro del paquete de los 10 mandamientos que el Eterno le da a Moisés en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5 y están en vigencias. Ahí el Mesías, Yeshua, dice, no piensen que los he venido a abolir, a dejar sin efecto, a cancelar, no. Los ha venido a cumplir y a darle el correcto cumplimiento y a decirte que sí se puede. María, te doy la bienvenida. Muy buenas tardes noche, me dice, querido pastores, atenta a oír la poderosa palabra del Señor, bendiciones. Lo retribuimos, una bendición grande para tu casa, la familia y todos los planes, los proyectos. Bueno, me voy a la palabra, es un poco 35 versículos para compartir en esta noche fría, 14 grados. Ayer estaba un poco más frío, 12 grados y el día anterior, por ahí andábamos. Así que vamos a la palabra del Señor. Pero no antes, sino repasar los sacrificios, corbán, sacrificios de voluntario, de forma voluntaria. Acordate, de sacrificio de forma voluntaria. Vimos holocausto, cuando ese animal se quemaba en su totalidad. Vimos la ofrenda de cereal, también expuesta al fuego, de olor grato. Estas son ofrendas de olor grato. Holocausto, olá es la palabra hebrea, oblación, la ofrenda de cereal, y también vimos shelamín, ofrendas de paz. Esas 3 son de forma voluntaria. No te exige, no te obliga nadie a nada. Esa la persona por gratitud, por agradecimiento, por bienestar, porque se había gestado en su corazón presentarse delante del Señor y entregar una ofrenda. Bueno, eso es lo que vimos en forma voluntaria, pero hoy tenemos una ofrenda por el pecado, claro, expiación. Vienen 2 ofrendas más. Hoy vamos a hablar de la ofrenda, expiación por el pecado hatat, el pecado por ignorancia. Mucha gente dice, claro, pero si es por ignorancia, quiere decir que la persona no sabía. Claro, la persona no sabía, pero le es contado por pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, fíjate que es una instrucción en el pueblo hebreo. ¿Para qué? Para que la persona se cuide, aunque sea por ignorancia, de no pecar, porque tiene aparejado, acarrea un castigo. Entonces, la persona tiene que andar con mucho cuidado de no pecar. De los 10 mandamientos que habla Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, se desprenden. Mucha gente dice, pastor, ¿de dónde lo sacás? De la Biblia, del Pentateuco, de la Torá. 613 leyes.
Escuche, de los 10 mandamientos se desprenden, se desatan 613 leyes. Algunas de esas leyes están relacionadas a Israel. Algunas de esas leyes están relacionadas para con los hombres. Algunas de esas leyes están relacionadas para con las mujeres. Otras para la tierra. Otras los alimentos, las dietas. ¿Qué se puede comer? ¿Qué es lo que no se puede comer? Entonces, 613 leyes, de las cuales 248 te dicen sí, lo podés hacer, hacelo para que te vaya bien. Pero 365 leyes de las 613 te dicen no lo hagas para que no cometas pecado. Para eso son las leyes, las instrucciones, para evitar que las personas pequen. Así que vimos esas 3 primeras, holocausto, cereal y shelamín, ofrenda de paz, que eran voluntarias. Y ahora vamos a entrar a las ofrendas obligatorias. Acordate que una ofrenda es acercamiento. La palabra hebrea es corbán, que significa acercarse. La forma de acercarse al Señor, claro, es por una ofrenda. Y tenemos una ofrenda, alguien que se entregó por nosotros, porque Juan 3:16 dice que de tal manera no hay un calificativo que encierre el gran amor del Abba, del Padre, porque dice de tal manera amó Dios Elohim al mundo que ha dado a Yeshua HaMashiach, Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no vino el Hijo, el Hijo de Dios de Elohim al mundo para condenar al mundo. No vino a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo sea salvo a través de él. Él es la ofrenda grande, máxima, la máxima. Él se entregó por nosotros. Ahora nosotros estudiamos. Pablo dice, todas estas cosas son sombras proféticas de lo que iba a suceder. Nosotros ya tenemos la película prácticamente completa, faltan muy pocos acontecimientos y debemos cuidarnos, la Biblia dice que el Señor viene a buscar una iglesia, una quejilá, una congregación blanca, pura, inmaculada, sin manchas. Pablo le dice a la iglesia tesalónica, guardando, dice, todo vuestro ser, de una forma irreprensible hasta la venida del Mesías Yeshua, de Cristo, hasta la venida del Mesías, de Cristo, de todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo. Son las 3 partes que forman el ser humano, que deben ser guardadas de una forma irreprensible, hermanos. La Biblia lo dice así. No solamente basta con decir soy cristiano, tengo una Biblia, voy a la iglesia. No, debemos activarnos en las cosas espirituales y debemos cuidarnos. Somos una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido, comprado quiere decir, por Dios, por el Eterno. ¿Para qué? Fuimos llamados, dice Pedro, Kefas, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Voy a saludar y darle la bienvenida a mi querido hermano Walter, como cada una de las transmisiones me está diciendo presente. Buenas tardes, aquí Walter Box, atento a escuchar la palabra del Señor está cuapé. Me gusta, muchísimas gracias, un gran abrazo desde aquí y las más ricas bendiciones para tu vida, querido hermano, y para la familia. Bueno, voy a la palabra, sin mucho preámbulo, ya hablé todo, sin mucho preámbulo, vamos. Leyes sobre las ofrendas de expiación, es el otro grupo que estamos viendo, que son obligatorias. ¿Por qué? Porque es el pecado hatat, ese es por el pecado de ignorancia. Vamos a ver de qué se trata esto, pero te voy a mostrar una placa acá. Los sacrificio, dice el sacrificio que vamos a leer en este capítulo 4 del libro de Levítico, Vayikra. Vamos a hablar del sacrificio expiatorio por el pecado del sacerdote. ¿Los sacerdotes tienen pecado? Sí, los sacerdotes tienen pecado porque son hombres naturales.
El sacrificio expiatorio por el pecado del sacerdote, primera cuestión, de la comunidad, de la asamblea, de la congregación. Por un lado el sacerdote, de la congregación o de la comunidad, como vemos aquí, de un gobernante, de una persona puesta en eminencia, una persona puesta en autoridad. Entonces, repito, el sacrificio expiatorio por el pecado del sacerdote. Una víctima tiene que pagar el precio por el pecado de ¿quién? Del sacerdote. También tiene que pagar el precio por el pecado de ¿qué? De la comunidad toda. A veces se peca en forma personal, individual, pero a veces es todo un grupo, una comunidad. De un gobernante, una persona que está puesta en eminencia, que tiene que tomar decisiones y a veces no toma las más acertadas y desobedece al Creador, al Dios Todopoderoso, el que estableció los límites y los parámetros. Y por último, de un miembro del pueblo, de cualquier persona del pueblo, se iba a presentar un sacrificio expiatorio por el pecado. La palabra expiación en hebreo, por ejemplo, la palabra es kafar. Kafar es cubrir, tapar. Entonces, si no hay derramamiento de sangre, así lo establece la Torá, la Biblia lo dice así, sin derramamiento de sangre no hay expiación, no hay perdón de pecados. Por eso todo lo que nosotros vemos de la Biblia que compartimos, de los distintos sacrificios que ahora no existen, porque no hay templo, no hay servicio sacerdotal. Tenemos un sumo sacerdote que es el Mesías Yeshua, Jesucristo, como lo conocemos. Pero, claro, eso era todo, Cristo ya lo hizo por nosotros. Pero nosotros debemos saberlo, debemos conocer, debemos observar la palabra del Señor. ¿Sí? Vamos a la palabra. Vamos a la Biblia, dice, leyes sobre las ofrendas de expiación. Voy a leer la Nueva Versión Internacional 1999. El Señor, Adonai, le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas cuando alguien viole inadvertidamente, esto es por ignorancia, cuando alguna persona viole, infrinja inadvertidamente cualquiera de los mandamientos del Señor e incurra en algo que esté prohibido, se procederá de la siguiente manera. Entonces, podés darte cuenta que hay cosas que la Biblia, claro, no basta solamente con decir, soy cristiano, tengo una Biblia y voy a la iglesia y canto y levanto las manos. No, hay mandamientos. Claro, hay cosas, por eso Cristo, el Mesías, dice, no, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué mandamientos hace referencia a Cristo? El Mesías dice, yo no hablo de mí mismo, yo no hablo de lo mío, dice, sino hablo de lo que el Padre puso en mi boca para que yo hable. Él habla de los mandamientos. Claro, imagínate que el reino de los cielos, voy a abrir paréntesis acá, el reino de los cielos el Mesías habló del reino de los cielos en 136 oportunidades. 136, y aún resucitado en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, dice que se presentó con pruebas indubitables que era él el Mesías, Yeshua, era él. Y hablando, dice, por 40 días, hablando de qué cosas, del reino de los cielos. Es decir que es muy importante, pero también es importante porque, claro, no cualquiera va a entrar al reino de los cielos. Lo enseñó, lo explicó muchas veces. Porque el reino de los cielos es un reino, escuche bien, preparado para gente preparada. Entonces, claro, mucho cuidado porque así como una nación, la nación argentina, tiene una constitución que hay que cumplirla. Si no, nos vemos expuestos a una sanción disciplinaria, cometemos un delito, una infracción a la ley.
leyes nacionales, leyes provinciales, leyes regionales, leyes municipales, leyes internacionales que debemos observarlas, debemos cumplirlas, porque si no estamos expuestos a un castigo, a una multa, porque estamos infringiendo la ley. Pues lo mismo sucede con las cosas espirituales. Es más, las cosas espirituales son más reales que las cosas terrenales. Así es. Entonces hay que cumplirlas, Si el que peca es el sacerdote ungido, ahí veíamos el pecado del sacerdote, haciendo con ello culpable al pueblo, deberá ofrecer al Señor como sacrificio expiatorio una víctima, un animal, por su pecado, un novillo sin defecto. Llevará el novillo ante el Señor, al tabernáculo, quiere decir al santuario, a la entrada de la tienda, a la puerta, porque ahí está el altar del holocausto. Ahí está, que es madera de acacia, ¿te acuerdas? Madera de acacia revestida con bronce. Otra versión por ahí dice cobre, es bronce. E impondrá, dice, se le impone la mano sobre la cabeza del novillo al que degollará en presencia del Señor. Ahí estaban en el santuario. El sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Un poco de la sangre. Aparece la sangre. Lo voy a saludar a mi querido hermano Gaby Cabrera, un abrazo grande. Buenas tardes, me dice. Bendiciones, pastor. Un abrazo grande, Gaby, para vos, para toda la familia, establecidos en Paso del Rey, provincia de Buenos Aires. Bendiciones abundantes en este día Shabbat, en este día especial. Entonces, el sacerdote tenía que presentar una ofrenda obligatoria. Hemos hablado capítulos anteriores, el 1, el 2 y el 3 de Levítico, de ofrendas voluntarias. Pero en este caso es obligatoria. ¿Por qué cosa? Por el pecado. Mojará, dice, el dedo en la sangre y rociará con ella 7 veces. 7 es el número de la perfección, de la plenitud. 7 veces en dirección a la cortina del santuario, en presencia del Señor, en el santuario, el tabernáculo de reunión. Después, el sacerdote untará, dice, un poco de la sangre en los cuernos del altar del incienso aromático, el que está dentro. Este es de oro. Es el altar de incienso aromático. ¿Se acuerdan que era el incienso? Lo subrayo. El incienso eran las oraciones de los justos, según Apocalipsis, lo vimos, ahí lo subrayo, son las oraciones de los santos, las oraciones de los justos, que suben como un olor grato al Señor. Se empapa con sangre en los cuernos del altar de incienso aromático que está ante el Señor en la tienda de reunión. En el lugar santo se encuentra, está construido con madera de acacia, revestido en oro. El altar del holocausto afuera, de bronce, pero el de adentro, oro. El resto de la sangre del novillo la derramará al pie del altar del holocausto, afuera, en los patios, en el atrio, que está a la entrada de la tienda de reunión. Luego, al novillo del sacrificio expiatorio le sacará toda la grasa que recubre los intestinos y la que se adhiere a estos, los 2 riñones y la grasa que los recubre. La grasa, ayer hablamos de la grasitud, está prohibida. Hay una instrucción, un mandamiento que dice no a la grasa y al consumo de sangre. No a la grasa ni al consumo de la sangre, porque la sangre fue creada para expiación, para hacer expiación, y porque en la sangre está la vida. También el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Esto se hará tal y como se saca la grasa de la res, para el sacrificio de comunión, la ofrenda de paz. Entonces el sacerdote quemará todo esto en el altar del holocausto, pero sacará del campamento la piel, mire lo que se saca, el cuero, la piel del animal,
y toda la carne del novillo, junto con la cabeza, las patas, los intestinos y el excremento. Todo esto, es decir, el resto del novillo, lo sacará del campamento y lo llevará a un lugar ritualmente puro, el vertedero de la ceniza, y dejará que se consuma sobre la leña encendida. Sobre el vertedero de la ceniza se consumirá. Había un lugar destinado para que los sacerdotes llevaran ahí todos estos elementos que estamos viendo en Levítico, Vallicrá, capítulo 4. Si la que peca inadvertidamente, por ignorancia, estamos hablando del pecado hatat, que es el pecado por inadvertencia, vimos acá esta versión, otra versión dice por ignorancia, por desconocimiento. Si la que peca inadvertidamente es toda la comunidad de Israel, toda la congregación, toda la asamblea será culpable. Toda la asamblea será culpable de haber hecho algo que los mandamientos del Señor prohíben. Por eso, cuando la asamblea se dé cuenta del pecado que ha cometido, deberá ofrecer un novillo como sacrificio expiatorio, lo llevarán a la tienda de reunión y allí, en la presencia del Señor, los ancianos de la comunidad impondrán las manos sobre la cabeza. Los ancianos de la comunidad es un grupo especial, un grupo selecto, que representan al pueblo. La cabeza del novillo y lo degollarán. Luego el sacerdote ungido tomará un poco de la sangre del novillo y la llevará a la tienda de reunión. Mojará el dedo en la sangre y rociará con ella 7, igual que el caso anterior, 7 veces en dirección a la cortina en presencia del Señor. Después untará un poco de la sangre en los cuernos del altar que está ante el Señor en la tienda de reunión. El resto de la sangre la derramará al pie del altar del holocausto que está a la entrada de la tienda de reunión y sacará del animal toda la grasa quemándola en el altar. Se hará con este novillo lo mismo que se hace con la de la ofrenda expiatoria. Así el sacerdote hará expiación por ellos y serán perdonados. Mire, sin derramamiento de sangre, no hay expiación, no hay perdón de pecados. Luego sacará del campamento el resto del novillo y dejará que se consuma en el fuego, como el otro. El caso del sacerdote. Este es el sacrificio expiatorio por la asamblea, por la congregación que ha pecado. Voy a abrir un paréntesis porque muchas personas preguntan y dicen, ¿dónde está, pecado? Isaías 59:2 dice que el pecado crea una separación. Isaías capítulo 59, versículo 2, hay una separación. Dice que el pecado crea esa separación para que el eterno Dios Elohim aparte, dice, sus ojos de nuestras vidas y aparte sus oídos para no escuchar la oración. Eso provoca el pecado y tenemos la definición de pecado. Porque claro, se habla mucho del pecado y en la definición la vas a encontrar en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice, todo aquel que comete pecado infringe, así dice Reina Valera, lo tengo en la mente, pero dice así Reina Valera, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, la Torá. Mucha gente dice, ¿qué ley? Hay varias leyes, ¿cierto? Pablo habla de varias leyes. En este caso es la ley, la Torá. Todo aquel que comete pecado infringe también la Torá, la instrucción, el Pentateuco. Porque pecado, y ahí viene la definición de pecado, pecado es infracción a la Torá, a la ley de Moisés, al Pentateuco, a los mandamientos del Señor. Entonces, esa es la definición de pecado. Infringir la ley, por eso hablamos, si las naciones, las provincias, las localidades tienen leyes que rigen el lugar,
Lo mismo sucede con las cosas espirituales. El reino de los cielos tiene sus leyes, tiene sus estatutos, sus preceptos. Lo vamos a ver más adelante en profundidad. Si el que peca, vamos a hablar ahora por un gobernante, si el que peca inadvertidamente por ignorancia es uno de los gobernantes e incurre en algo que los mandamientos del Señor, su Dios, prohíben, será culpable. Por ignorancia, estamos hablando del pecado por ignorancia, el pecado hatat. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda un macho cabrío sin defecto. Todo, acordate, las ofrendas que se presentaban no tenían defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en presencia del Señor. Esto es en el santuario, el tabernáculo de reunión. Esa tienda que los acompañó por 40 años durante el peregrinaje en el desierto. En el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Es un sacrificio expiatorio, quiere decir para cubrir, para tapar, para perdonar el pecado. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de sangre del sacrificio expiatorio y la untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará al pie del altar del holocausto el resto de la sangre. Toda la grasa del animal la quemará en el altar, tal como se hace con el sacrificio de la ofrenda de paz, shelamim. Así el sacerdote hará expiación por el pecado del gobernante, en este caso, y su pecado le será perdonado. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. El sacrificio expiatorio por el pecado de un miembro, una persona, un individuo del pueblo, de la congregación. Si el que peca por ignorancia, inadvertidamente, es alguien del pueblo e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, será culpable. Cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo degollará en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y la untará en los cuernos, el mismo proceso del altar del holocausto. En el atrio es el altar del holocausto, el que está a la entrada. Después de lo cual derramará el resto de la sangre al pie del altar. Eso era como una carnicería. Luego le sacará al animal toda la grasa, tal y como se la saca la grasa al sacrificio de comunión, ofrenda de paz, shelamim, y el sacerdote la quemará toda en el altar, como aroma grato al Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y su pecado será perdonado. Si la persona ofrece como sacrificio expiatorio un cordero, deberá presentar una hembra. En este caso van hembras sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal y lo degollará como sacrificio expiatorio en el lugar donde se degüellan los animales para el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre del sacrificio expiatorio y la untará en los cuernos del altar del holocausto. Después de lo cual derramará al pie del altar el resto de la sangre. Luego le sacará al animal toda la grasa, tal y como se le saca la grasa al cordero del sacrificio de comunión. La ofrenda de paz es el modelo, y el sacerdote la quemará en el altar sobre la ofrenda presentada por fuego al Señor. Así el sacerdote hará expiación por esa persona y el pecado que haya cometido le será perdonado. Qué impresionante es la palabra del Señor. Todo esto es sombra profética, de los acontecimientos que iban a venir más adelante, lo que nosotros podemos ver, lo que nosotros podemos contar. Primera de Juan, capítulo 1, con esto cierro el concepto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos, mire qué fácil,
El Mesías Yeshua lo hizo una vez y para siempre. El velo del templo, el que fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, cuando fue entregado ese Pesaj, en esa Pascua, Cristo, el Cordero, que es nuestra Pascua, fue entregado a las 3 de la tarde, un día miércoles. Fue un día miércoles a las 3 de la tarde. El velo del templo, dice la Biblia, lo relata. Hubo gran tiniebla sobre la faz de la tierra. Los muertos resucitaron, hubieron un grupo de muertos que resucitaron y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Ya no hay impedimento. Quiero decir esto, no hay impedimento, una separación como la hemos visto en el santuario y como lo vamos a seguir viendo. No hay barrera que te pueda impedir acercarte a Dios, al Eterno, al Todopoderoso. El velo de separación fue rasgado y a través de Cristo, de ese gran sacrificio, el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, bueno, la Biblia dice, 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira qué fácil, qué simple, pero qué bueno es tener la disposición en el corazón de tratar de arreglar nuestras cuentas, arreglar nuestra vida. Hoy puede ser ese momento. No sabemos enseguida, mañana, qué puede suceder. Qué bueno que hoy podamos examinarnos y decir, bueno, he fallado en esto por ignorancia tal vez. Por mucho tiempo que no lo hice, realmente lo que tendría que haber hecho. Y la palabra nos da la instrucción. Pablo dice, si yo no hubiera conocido la Torá, no sabría qué es el pecado. Ahí tenemos ejemplo. Bueno, mañana seguimos con más y más palabras del Señor. A las 19 horas, mañana, sábados a las 19 horas. Así que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada, que tenga de ti misericordia y que te dé shalom, paz, plenitud, que estés completo, que el Señor complete tu vida, que provea de acuerdo a cada una de tus necesidades. Dale una oportunidad al Señor y vas a ver que el resultado te va a sorprender. Shalom y Shabbat Shalom, amados.